Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. La ciberseguridad no es un tema que haya surgido en los últimos años ni es algo novedoso. Todo lo contrario, desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de seguridad informática, pero el tema adquirió singular relevancia hace 14 años cuando aconteció lo que es considerado el mayor ataque cibernético de la historia. Estonia fue objetivo de un ataque cibernético por parte de Rusia. En este ataque se vieron afectadas todas las instituciones del gobierno y tardaron semanas en arreglar los daños causados. Desde este momento, a nivel internacional, los estados empezaron a trabajar en políticas para fortalecer su ciberseguridad y evitar ataques como el que tuvo Estonia. Probablemente la historia de la ciberseguridad en Colombia empieza en el 2011, cuando se publica el COMPES 3701, en el cual se establecen las bases de la estrategia de ciberseguridad. En el 2016 se publica el COMPES 3854, el cual se enfoca en la creación de una política nacional de seguridad digital. Este documento construye sobre el anterior y empieza a desarrollar el concepto de seguridad digital. Por último, en el 2020 se publica el COMPES 3995, que se concentra en fortalecer la política nacional de confianza y seguridad digital. Estos son solo algunos de los muchos documentos que ha desarrollado el gobierno colombiano al momento de tratar el tema de ciberseguridad. Con los invitados de hoy discutiremos más a profundidad la ciberseguridad en Colombia, lo que se ha hecho y las recomendaciones que puede haber para el futuro. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Juan Pablo Montoya Piedrahita, politólogo con énfasis en seguridad, paz y conflicto de la Universidad del Rosario, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Desde hace 3 años se desempeña como asesor técnico de la Subdirección de Seguridad y Defensa del Departamento Nacional de Planación. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Martín, por la invitación. Un afectuoso saludo a ti, a mi compañero de mesa y a todos los oyentes de este podcast. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Y también tenemos a Jair Camilo Prieto Venegas, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en Comunicación Política de la Universidad Externado. Ha sido investigador de la Universidad Militar en temas como gobernanza en el sector de seguridad y transformación de grupos armados a partidos políticos. Bienvenido, Jair. Hola Martín, buenos días a ti y a Juan Pablo, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y para comenzar el debate quiero empezar con esta pregunta general, que es desde su punto de vista, ¿ustedes cómo calificarían ese estado de la ciberseguridad en Colombia? Para mí, por ejemplo, lo clasificaría en un nivel moderado, ya que teniendo en cuenta sobre todo documentos como el COMPES 3701 del 2011, el COMPES 3854 del 2016 y el COMPES 3995 del 2020. Por mi lado, puedo notar que sí ha tenido una evolución en el desarrollo de las políticas públicas de ciberseguridad y sí se ha demostrado de cierta manera que las instituciones han crecido, se han fortalecido y se ha desarrollado sobre todo como una política de Estado y no de gobierno. Entonces, para empezar, Juan Pablo, ¿qué piensas sobre esto? Sí, Martín, efectivamente compartimos la opinión.
En Colombia se han presentado avances en los últimos años, sin embargo, todavía, y yo creo que lo vamos a hablar a futuro, todavía hay grandes retos, pues nosotros como país, y de pronto pongo también eso sobre la mesa, no somos potencia en ciber todavía. Y pues para ser potencia, pues requerimos muchos requisitos, muchas recomendaciones que yo creo que más adelante a lo largo del podcast las comentaremos y pues lo sabemos aquí, que acá estamos profesionales en ciencia política, en relaciones internacionales, quienes son la potencia en ciber en estos momentos, más allá de Estados Unidos, son Rusia y China, a nivel de Estado. Pero sabemos que los ciber, ahorita, actualmente, siglo XXI y 2023, hay capacidades no solo estatales, sino de organizaciones, de grupos y hasta de individuos que tienen mayores capacidades que los mismos estados. Entonces, ese es el reto que tenemos, que yo creo que abordaremos para no adelantarme. Pero sí, tú comentabas sobre el COMPES, el de política digital del 2020, el Ujú. 3995, es un buen documento. Hace tiempo no lo escuchaba, pero pues ya porque ya tiene 3 años, pero es la política digital vigente que elaboró el Departamento Nacional de Planeación, justamente la Dirección de Desarrollo Digital, y es una política que nos da luces en materia digital y claramente el tema de ciberseguridad y ciberdefensa pues está presente. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Jair. Sí, pues yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que en este momento Colombia está en un nivel moderado. A nivel regional, sí, por una investigación que hicimos hace un par de años, Colombia era como de los que más desarrollo en política pública tenía en la materia. Sin embargo, todavía pues nos queda mucho por crecer y justamente lo que tú dices del COMPES 3995 ahí justamente habla de las falencias que todavía tenemos, como por ejemplo la educación en los temas, la respuesta a los incidentes cibernéticos, pero justamente y el mundo ciber se mueve constantemente tan rápido que es muy complicado para la política pública estar casi que a la vanguardia, pero estamos en un nivel moderado y se ve lo que tú dices como un intento de tener una política de Estado para no quedarnos tan rezagados. Ya habrán otros problemas que los abordaremos más adelante, pero estoy de acuerdo con ustedes. Muy bien. Me quiero quedar con ese punto de educación, que ese es uno de los más importantes para mí, porque si bien sí se ha trabajado pues, desde el sector militar, desde el sector de todo lo de seguridad y defensa, y se han notado esos cambios para bien, sí me parece que en la parte de la educación es lo que más se debería trabajar a futuro y, por ejemplo, aplicar ya como en otras universidades, aplicar en empresas otro tipo de enseñanza para que las personas, los civiles, empiecen a también manejar ciberseguridad, que va mucho más allá de cambiar la clave del correo, de las tarjetas de débito y todo eso cada cierto tiempo, ya va un poco más allá y implantar esa educación puede ser algo positivo para que ya se vaya ampliando a otros sectores esa ciberseguridad. Juan Pablo, ¿qué opinas de eso? Sí, de acuerdo, Martín. Hay dos cosas puntuales con respecto a la educación. Una, el rol del Ministerio de Educación Nacional y el MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Clave, dos entidades del Estado que deben garantizar esa información, esas capacitaciones, es compartir todo el tema de formulación, de implementación, de evaluación de políticas públicas educativas. Ahí claramente Mineducación, para justamente cerrar las brechas relativas al conocimiento de la tecnología, que sabemos que todavía en Colombia sí podemos tener un tema ciber, lo estamos hablando un poco desde Bogotá, pero sabemos que la conectividad, el 100% del país no la tenemos y tenemos todavía que cerrar esas brechas digitales, un reto que tenemos como Estado. Y la otra, todo el tema de conocimiento, de conectividad, lo que comentaba sobre información, sobre comunicaciones en el ciberespacio. Y otro tema, lo que ahí también mencionaba, esa relación, esto es un tema también no solo que compete al Estado, sino le compete a los individuos y al privado. Entonces ahí generar esa armonía entre el Estado, sabemos que es complejo en política pública, es un gran reto de que diferentes instituciones determinen y elaboren una política pública con indicadores y con metas claras, con estrategias comunes, generar consensos en política pública de una gran magnitud como lo es el tema de ciber, es complejo, pero pues tenemos que realizarlo, más aún, como decía,
involucrar al sector privado y a la educación. Tú lo mencionabas, todo ese tema de I más D más I, la investigación más desarrollo más innovación y ese triángulo que siempre hablamos, el Estado, la empresa y la academia, es clave para estos temas ciber y más en temas lo que hablábamos de acceso a la información y educación. Gracias. Jair, Pues es que ese tema hay que trabajar como en todos frentes, porque hay un frente que lo mencionaba Juan Pablo y es justamente tenemos que trabajar una brecha digital enorme en muchas partes del país o sea, es muy complicado llegar a hablar, no sé, en una región apartada, empezar a hablar de seguridad digital cuando no tienen luz o no siquiera tienen internet. Entonces, es como ese es un frente y el otro frente será como en las zonas urbanas, en las zonas más conectadas, que es donde está el tema de trabajar en la educación digital. Creo que el último COMPES que personalmente me gustó mucho cuando lo leí es que ya empieza a avanzar en eso, ¿no? Es como empezar a hablar ahí lo hablan de confianza digital, pero es también un poco como empezar a abordar una serie de acciones para educar a las personas sobre la importancia de la seguridad digital. Hay un problema y es las personas todavía son muy reacias al cambio y todavía ven como por un efecto muy normal y es que eso no les va a pasar, ¿no? En mi empresa nunca se nos va a meter un virus, nunca nos van a meter nunca nos van a secuestrar la información y avanzar justamente en tratar de crear como esa conciencia sobre los riesgos que pueden tener pues las empresas o incluso los individuos es muy complejo, digámoslo así que han habido estrategias exitosas con los individuos, por ejemplo, de lo que tú decías de cambiar las claves, de tener, tenga cuidado con las tarjetas de crédito, con los individuos ha funcionado mucho eso, pero con las empresas, y lo hemos visto recientemente con ataques a entidades prestadoras de salud, a otras empresas del sector privado, hay todavía, pese a que tienen muchos más recursos y tienen muchas más posibilidades de tener gente pues educada y gente como muy pendiente de esos temas, todavía se ve unas grandes falencias y por supuesto que esta clase de cosas hay que hacerlos en frentes con el sector público, con el sector privado, pero a mí personalmente sí me preocupa y es que pareciera que las empresas no, en especial las empresas todavía como que no ven eso como una amenaza real y todavía lo ven como algo muy lejano, como que eso a mí no me va a pasar y pues las inversiones en esos temas pueden ser muy reducidos. Entonces, es un frente complejo, pero y es un frente donde se necesita, por ejemplo, mucha más actuación del Ministerio de Tecnologías de la Información, que ha sido un ministerio donde personalmente lo he visto como muy opacado, por ejemplo, en estas últimas crisis que han habido en algunas empresas, es un ministerio que no se escucha para nada. Entonces, creo que todavía nos falta avanzar mucho pues en ese frente y en cómo coordinar esas estrategias más efectivas. Juan Pablo, si estás de acuerdo con eso que acaba de decir Jair, sí es cierto que hay una confianza de las personas o de las empresas de que no les va a pasar nada. Sí, ahí pues yo siento, sí estoy en cierto en punto de acuerdo con mi compañero de mesa, exacto, y lo vimos un poco, o sea, el riesgo y la vulnerabilidad siempre va a estar. ¿Cuál es el reto? Como empresa, como Estado, dos cosas. Y creo que también aplica mucho para el ámbito de la seguridad y estamos también, creo que es un cambio de chip necesario, no solo en ciber, sino en seguridad amplia y en la prevención. Si nosotros prevenimos y nos anticipamos, y estamos preparados para anticiparnos al riesgo y a la vulnerabilidad de un ciberataque, pues es mucho más fácil contrarrestar y pues lo vimos. Y creo que también ahí estoy de acuerdo que todavía en ese concepto o en ese comentario que decía Jair de que las empresas en Colombia pues todavía no o no se sienten tan vulnerables, ¿no? Somos una empresa, no tenemos nuestros equipos de tecnología, no seremos vulnerables, pero ya lo vimos ahorita exacto, lo que sacó las empresas de salud, que también personalmente a uno como individuo es víctima y fue la de Sanitas. Todo el hackeo de Sanitas, que la página quedó bloqueada y tocaba todo, personalmente lo que les digo, el caso personal tocaba pedir citas por teléfono, el tema también del descargue de los certificados tocaba también por otra página, entonces sí hay una afectación y lo vimos, y otra a la DIAN.
No sé si recuerdan cuando la DIAN se generó un ciberataque, que eso también, la DIAN una institución importante para el tema de comercio exterior, de la cadena logística, que la DIAN pues es la que avala tanto las exportaciones como revisa las importaciones a nivel portuario, pero ahí quiero dar un caso de ejemplo a destacar y lo hemos venido trabajando con el equipo de trabajo y es no voy a decir el nombre puntual para no quemarlo como decimos popularmente, pero es una sociedad portuaria en Buenaventura que tiene el tema de ciber bastante fortalecido, pero dos cosas, inversión, ha invertido, tiene una alta inversión, un alto presupuesto en los temas de seguridad y contrata el personal idóneo, un personal preparado, capacitado para contrarrestar ataques cibernéticos. Es un caso de éxito, pero ahí vemos lo que les decía y reitero en el tema. Inversión, invierten presupuestalmente en el tema y capacitan y tienen personalmente personas idóneas que sabemos que el personal en temas ciber pues es muy especializado, pero al aprovechar y mejorar el capital humano, creo que lo hablábamos un poco en temas educativos, eso fortalece a un gran equipo y justamente es un caso a destacar. Gracias. Gracias, sí, Jair. Juan Pablo toca un tema que creo que también es vital y es tener el personal idóneo y creo que, por ejemplo, en eso se ha hecho falta mucho más iniciativa público-privada para tratar de generar mm, escuelas, formaciones mixtas que formen a personal idóneo. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos realmente las personas que se dedican a estos temas siempre terminan con una clase de relacionamiento con el sector público y trabajan con el privado. Aquí todavía nos ha hecho mucha falta eso. Creo que, por ejemplo, la institucionalidad ya existe. Se me ocurre, no sé, la Escuela Superior de Guerra u otra institucionalidad, escuelas militares que involucren muchos más civiles cuyo campo de acción sea el sector privado, pero ahí esa clase de sinergias también van a terminar beneficiando mucho al sector privado y pues por tanto también al sector público, pero creo que ahí es una beta que todavía falta mucho por explorar y el COMPES, hablábamos del de 2020, por ejemplo, ya empieza a hablar de la necesidad pues, de tener como personal idóneo y de generar esa sensibilización, pero creo que todavía no ha querido dar ese paso de, bueno, tratemos de vincular un poco la academia, metámosla más y tratemos de formar como gente eh, como en estos casos. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. He estado revisando otros casos de ataques de ciberseguridad que hubo en el 2021, que fueron a la Aeronáutica Civil, al DANE, por ejemplo, que son instituciones, pues, por supuesto, muy importantes para el país y en algún momento si se afectan, pues pueden afectar, como en el caso de salud que mencionaba ahorita Juan Pablo, afectar bastante, sobre todo a los ciudadanos, que son los principales afectados de todo esto. Y también quería mencionar, nos hemos concentrado bastante en educación, pero es que me parece que es bastante importante el tema en que las personas civiles ya deben empezar a fortalecer sus conocimientos en estos temas y que creo que desde la pandemia, desde que empezó la pandemia en el 2020, fue que de pronto las personas empezaron a esa idea de que ya es importante tratar la ciberseguridad porque en ese año hubo bastantes ataques cibernéticos de todo tipo y eso, por supuesto que me parece a mí que encendió bastante las alarmas, no solo para el gobierno, sino también para, pues, para las personas. Juan Pablo, ¿qué piensas de esto? Sí, justamente hay un estudio que hicieron en EAFIT, todo el grupo de Santiago Tobón e Isabela Gutiérrez, que son expertos en seguridad, más que todo en seguridad ciudadana, pero yo lo decía, lo que mencionaba Martín, la pandemia nos dejó esa gran lección. Sí, estábamos encerrados, estábamos en cuarentena, se disminuyeron los delitos de alto impacto, y eso lo tiene el estudio econométrico, cualquier cosa, pues yo lo comparto internamente, que es muy, igual ese estudio es público, pero es muy interesante. Los delitos de alto impacto, el homicidio, el hurto sí disminuyeron, pero exacto, los ciberdelitos aumentaron. ¿Y quién tiene una gran labor ahí? La Policía Nacional, con la DIJÍN. La DIJÍN, que tiene el área encargada de contrarrestar todos los delitos cibernéticos, pues aumentó su labor en esa época de pandemia. Entonces sí, creo que nos dejó esa lección y también en términos educativos, como dice, pues yo lo veo como una oportunidad para el Estado, para la sociedad colombiana, y que si invertimos en educación, en temas de ciber, de programación, que tengo entendido, hace poco leía, pues son carreras que
a futuro, pues actualmente son requeridas y a futuro tendrían una gran demanda. Si, por ejemplo, fortalecemos ese tema, los civiles, como decíamos, en la población juvenil, que tiene esa capacidad de poder conectarse, de tener mayor conocimiento, justamente podemos cerrar tanto brechas educativas como brechas hasta, ¿por qué no?, en empleabilidad. Si, por ejemplo, desde el gobierno y justo en una alianza con academia y con empresas se facilitan programas de acceso a la educación o de cursos o de mismos programas universitarios, no sé, llámese pregrado, posgrado en temas ciber, y a su vez que la empresa le facilite los intercambios o pasantías, pues yo creo que también generamos impacto justamente hasta en el mismo desarrollo del país, como les decía. Cierre de brechas educativas, cierre de brechas laborales. Gracias, Jair. Yo quiero también poner un caso que ocurrió que pasó muy desapercibido y es como es de esos casos que a mí personalmente me generan un poco de desconcierto y es, por ejemplo, bueno, hemos hablado de los casos de ataques al DANE, a Sanitas, y fueron ataques que medianamente se subsanaron, supimos qué fue lo que pasó. Por ejemplo, el DANE pues no explicaban, se recuperaron las bases de datos. Sanitas tengo entendido que todavía está en ese proceso, pero hubo un caso que fue pues fue sonado, pero pasó muy desapercibido, fue como que en 2020, 2021, y es que un momento a otro nos sale noticias que recuerdo con un dato, y es que atacaron los servidores del Comando General de las Fuerzas Militares, y fue un ataque proveniente de Venezuela, se robaron una cantidad de información impresionante, y el caso pasó ahí, quedó ahí, y lo que a mí más me llamaba la atención de ese caso es que hubo múltiples alertas de organismos de inteligencia de otros países que le estaban diciendo al Comando General que tenía que tener cuidado porque Venezuela se estaba preparando como para tener, o sea, para tener capacidad de ciberataques. Ocurrió el ataque, duraron meses recorriendo los servidores y que ese es un problema que tiene el sector defensa y es la rendición de cuentas y es que nunca supimos qué pasó. En su momento el ministro de Defensa salió a decir que estaban todavía evaluando que cuánta información se perdió, pero no sabían si era sensible, no sensible. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo a la mesa? Y es que preocupa un poco saber cuáles son las capacidades reales que tenemos para justamente la gestión del riesgo y la recuperación de esta información tras esta clase de ataques. Y de pronto no sé si estoy metiendo el tema, y es que también de pronto nos está pasando algo muy colombiano y es que nos estamos llenando de institucionalidad, pero empezar a ponerla en marcha, a aterrizarla y a coordinarla, pues parece que está siendo empezando a ser un problema, que eso más o menos podría llegar a pasar. Gracias, Jair. Y sí, estaba justamente mirando sobre todo el índice de ciberseguridad de Colombia, pues es un poco viejo, que es del 2018, pero aquí sí destacaba mucho que uno de los grandes problemas que tenía Colombia en ciberseguridad era esa coordinación entre las entidades. Y pues que eso todavía en un reporte más reciente, creo que era en el último COMPES, todavía no se ve que haya una conexión entre esas entidades. Todavía, si bien existen, tienen como la estructura definida y yo digo que tienen las capacidades suficientes y falta esa coordinación en donde de pronto diferentes entidades tratan de tratar el mismo problema y eso causa mucha confusión y al final el problema puede que se demore en resolverse. Entonces, uno de esos puntos que me parecen también vitales, aparte de la educación que ya hemos dicho, es esa coordinación entre las entidades que trabajan en la ciberseguridad en Colombia. Juan Pablo, ¿algún comentario? Sí, ahí de pronto me gustaría, pues lo que decíamos justamente al inicio, lastimosamente por temas de escarnio público, de corrupción, lo que vimos con el Ministerio con Mintic, pues se ha perdido, creo que en el aspecto, esa capacidad, mismo lo decía el compañero de la mesa, ese tema de la famosa Audinemi, los recursos mal invertidos y un tema justamente que era de conectividad para las regiones, pues ha afectado institucionalmente a ese ministerio y pues considero que es muy relevante. Es de los más nuevos, pues en el andamiaje o en la estructura orgánica del Estado colombiano, pero justamente tiene una labor muy relevante. Tengo entendido que justamente había un comité
que manejaba los temas de ciberseguridad y ciberdefensa, que pertenecía al Ministerio de Defensa hace un tiempo, pero que se cambió y ahora pertenece al MINTIC. Entonces, ahí creo que es importante que se empodere más el tema y de pronto un caso para ser más aterrizados a la realidad y ser más propositivos, hay una figura que se llama los oficiales de enlace. Yo siempre los destaco, ahí tienen críticos dentro de las fuerzas, pero personalmente yo los destaco por dos labores. Uno, son enlace y articulación interinstitucional. Entre, por ejemplo, yo sé acá proponer que no sé si ahí sí parto desde el desconocimiento si hayan oficiales de enlace al Ministerio del MINTIC, de las fuerzas que sean justamente expertos en temas de ciber y ciberseguridad. Si los hay, maravilloso. Si no, sí sería bueno esa figura, porque como les mencionaba, a su vez entre la fuerza y el ministerio va a tener ese trabajo conjunto, se genera, bueno, con quien usted tiene que hablar, pues ya se generan los puentes que a veces sabemos que en las instituciones es complejo saber quién es la persona responsable, quién es el directivo, quién es el técnico, ya con ese tema de la figura del enlace, ya se genera ese puente y justamente también ellos participan en todo ese tema de elaboración de políticas, de compartir insumos. Son, la verdad, pues yo siempre destaco esa figura y creo que si no existe, si la hay, pues es necesario que tenga más preponderancia y si no, sería bueno que de pronto, como le digo, desde Policía Nacional, desde la DIJÍN o desde las fuerzas, desde las áreas de tanto de inteligencia como que manejan de Comando General Ciber, que haya un oficial de enlace en el Ministerio de las Tecnologías, la información y la comunicación. De pronto, esa puede ser una solución o una propuesta más real y más aterrizada para generar articulación y cooperación en ese tema. Gracias, Juan Pablo. Jair, ¿estás de acuerdo con esa propuesta o, bueno, esa observación que hace Juan Pablo? Sí, incluso iría un poco más lejos y es que este compa ya empieza a hablar de algo así, es que tenés, por ejemplo, que hay que tener equipos de respuestas ante incidentes que ellos le llaman CECIR y ellos tratan como de tener esa clase de oficiales de respuesta que de pronto, interpretando un poco más o menos las descripciones de lo que Juan Pablo habla, podrían ser esa clase de oficiales de enlace. Pero donde está el problema, que eso lo analizamos en su momento cuando estaban en estos temas, es que justamente las relaciones cívico-militares, el gran problema es que cuando deberían ser los civiles los encargados de encabezar y de dar línea en política pública en materia de seguridad y defensa, siempre los militares han terminado cooptando esta institucionalidad. Pongo un ejemplo, por ejemplo, siempre hablan de que hay que incluir a las universidades en esta clase de ejercicio, pero pues siempre terminan es universidades afines a las fuerzas militares, la Escuela Superior de Guerra o la Universidad Militar. Entonces, en este caso de esta institucionalidad ciber y cuando empiezan a surgir esta clase de compes, lo novedoso que tenía era que justamente era el Ministerio de Tecnología de la Información el que iba a encabezar la definición de estas políticas, pero como dice Juan Pablo, por esta clase de escándalos que han tenido este ministerio, no sabemos, por ejemplo, cuál es la prioridad dentro del ministerio de encabezar esta clase de iniciativas, que obviamente pues con toda la experiencia que tiene el Ministerio de la Defensa, pues podría salir unos muy buenos resultados, pero pues lo que a mí me preocupa en estos temas es eso, que las fuerzas militares terminen cooptando la institucionalidad existente y esto se vuelva un tema solamente militar y de policía y no se involucren a los demás actores y que no existan esta clase de oficiales, por ejemplo, para involucrar a los privados y que se cierre más esa brecha. Lo mencioné un poco al inicio de mis intervenciones y era, por ejemplo, cuando hubieron estos ataques a estas empresas, nunca hubo un pronunciamiento ni del Ministerio de Tecnologías de la Información ni del Ministerio de la Defensa. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto los privados están siendo acompañados por parte de esta institucionalidad, que es la que está encargada también de ayudarlos a gestionar esta clase de riesgos? Gracias, Jair, y estoy totalmente de acuerdo con esa intervención. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces ya digamos que a manera de conclusión, hablemos un poco de lo que se puede venir para Colombia en términos de ciberseguridad ya en el gobierno Petro, que por supuesto, pues hasta ahora
pues todavía le falta para cumplir un año en su gobierno. Digamos que ya se puede uno más o menos proyectar y ver con estas recomendaciones y observaciones que hemos dicho qué podría tratar a futuro en lo que queda de su mandato. Y quiero destacar sobre todo un tweet que hizo en el 2021 con toda esta situación, no sé si se acuerdan de la compra de los CAFIR, que dice textualmente que puede que mantener los CAFIR sea más costoso que comprar aviones de guerra nuevos, pero este no es el momento para hacer estos gastos. Colombia no tiene enemigos en el aire. Una amenaza externa para Colombia sería la cibernética y por tanto deberíamos profundizar en nuestra ciberseguridad. Eso lo dijo en el 2021 y en su plan de campaña sí se nota y en el Plan Nacional de Desarrollo también tiene una parte de que no solo quiere que el Internet pues, llegue ojalá al 100% de Colombia, sino que además pues se cumpla con esos estándares de ciberseguridad para que no se vea nadie afectado en ninguna región de Colombia. Entonces, Juan Pablo, ya como modo de conclusión, con todo lo que he mencionado, ¿qué podría decirnos para terminar el debate? Sí, tenemos muchos retos a futuro y lo que decíamos, y creo que nos falta introducir eso, pues el ciberespacio es un escenario de la guerra, y es el más novedoso y como les decía, pues tiene al inicio, tiene muchos retos, no solo están los estados ahí, estados, grandes potencias, sino también hay hasta individuos que vulneran o no y tienen gran poder en este dominio. Pero sí, justamente en este Plan Nacional de Desarrollo se hablaba sobre la conectividad, se habla en las bases que esperamos que ya pronto quede ya el plan firmado sobre justamente la conectividad, pero también, como les comentaba, es muy bueno fortalecer o es necesario fortalecer lo que hablábamos, las instancias que ya existen, para no crear más, como hablaba Camilo, siempre la institucionalidad, crear y crear instituciones y más, y creo que entre mucha instancia a veces también eso se genera dificultades. Si más bien concentramos todo en una sola instancia que ya existe, como lo hablábamos, el Colcert que les decía que, y el CECIR, que en su momento pasó del Ministerio de Defensa al Ministerio de Amintic, pues si fortalecemos esta instancia de coordinación, ahí le apuntamos a la generación de política pública, a la articulación interinstitucional, y creo que también ese tema, lo que les decía, invertir necesita inversión, porque el desarrollo digital genera investigación, desarrollo, innovación, y también, si lo vemos en esas bases del plano, lo que ha dicho el señor presidente Petro, pues invertir en ciberseguridad también nos genera una inversión, una actualización, como decía Jair, es necesario que siempre estemos actualizados, lo cual genera, valga la redundancia, inversión en ciencia y en tecnología. Y por qué no, como les decía al inicio, invertir en programas educativos, eso nos puede generar cierre de brecha educativa, cierre de brecha laboral. Entonces, hay muchos retos a futuro, pero creo que trabajando y viendo todo, identificando bien los problemas, trabajando de forma interarticulada y generando ese triángulo, el famoso triángulo entre Estado, academia y empresa privada, podremos mejorar y disminuir, como les decía, estas vulneraciones. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Jair, con todo lo que hemos dicho, ¿qué conclusiones puedes sacar o qué recomendaciones se podrían hacer pues, para el futuro, para que traten en estos años que vienen? Y yo debo admitir, para empezar, que desconocía ese tuit del presidente. Yo creo que lo que Colombia debe avanzar es justamente es empezar a articular y hacer mucho más operativo toda la institucionalidad ya existente. Creo que ya tenemos una gama bastante robusta. Como decía Juan Pablo, tenemos como desde el punto de vista civil ya está, desde el punto de vista de la defensa y de la seguridad ya está la institucionalidad. Es empezar justamente a romper esas barreras que hay entre esa institucionalidad y hacer mucho más operativas estas capacidades. Eso por una parte. Por otra, es un tema donde ya también Colombia debe empezar a fortalecer sus capacidades, ya hablando solamente como desde el punto de vista del Estado, sus capacidades de ciberdefensa y de ciberseguridad. Aunque en eso sí me temo que no creo que este gobierno pueda avanzar mucho. Un ejemplo clarísimo fue cuando trató en el Plan Nacional de Desarrollo de crear esta agencia de seguridad de la información. No recuerdo el nombre, pero era una agencia como encargada mucho de estos temas. Y el principal obstáculo político y un poco de la sociedad civil era, uy, el gobierno no se quiere meter con estos temas
es como esa desconfianza clásica hacia el gobierno de que nos quiere chuzar a todos y nos quiere perseguir, pues. Entonces, creo que por esa misma desconfianza y justo mucho más con este gobierno, creo que no se podría avanzar en como en fortalecimiento de capacidades, pero al menos el gobierno sí podría atacar el frente desde hacer mucho más operativos esta clase de instituciones y avanzar en el tema de seguridad. Creo que avanzar en el tema o sea, en el tema de seguridad me refiero es a avanzar a hacer mucho más operativa esta institucionalidad y apoyar a las empresas como en estos temas. Por ejemplo, esa idea que salió acá de tener instituciones de educación del Estado que formen en estas capacidades a gente de la empresa privada y avanzar en la educación. Creo que al menos por este gobierno es lo que debería pasar. Y ya también al menos que, por ejemplo, Planeación Nacional o el mismo Ministerio de la Defensa, o quizás el de Tecnologías, ya empiecen como a esbozar un poco cómo va a ser con el tema, por ejemplo, la inteligencia artificial, que creo que es lo que está marcando ahorita todo, qué retos nos traen esos temas de seguridad y de defensa, pues la implementación de estas capacidades por parte de agentes estatales y no estatales. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias, Juan Pablo. Terminamos el debate y nos vamos a la última sección de recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Ahora nos vamos con las recomendaciones de la semana. Jair, ¿qué recomendaciones tienes para nuestros oyentes? Bueno, tengo una serie en Netflix que se llama Diplomática, que está muy buena, me encanta. Y la número 2 es un libro que estoy por leerlo, hace poco lo compré, que se llama Cultura Backlash, que es de Pippa Norris y Ronald Inglehart, que habla básicamente o tratan de dar una explicación de por qué este auge de autoritarismos y esta boom de acabar con las libertades, de por qué se ha vuelto atractivo para los ciudadanos y para los electores estas opciones. ¿Y la serie está de la diplomática de qué es que trata bien? Sin dar Ah, bueno, spoilers. ok, sí, no, pues Diplomática habla de una funcionaria del Departamento de Estado que por alguna razón termina como embajadora en Londres y pues tiene que lidiar con su esposo que también es diplomático y bueno, una crisis ahí también de por medio, entonces como esa tensión entre tratar de lidiar con su matrimonio, tratar de lidiar con algo que pasa con el gobierno en el que ella está y pues también tratar de lidiar con esta crisis. Entonces, esa tensión entre esos tres aspectos le hace muy, muy interesante. Muchas gracias, Jair. Juan Pablo, ¿qué recomendaciones nos tienes? Sí, mi recomendación es un poco más académica y es un texto que ya se los compartí de forma interna y que pues es nuevo entre comillas del año pasado y es la estrategia de seguridad para las redes de comunicación nacional y la conectividad con el ciberespacio 2000 comprende el periodo de tiempo una década 2022 al 2032 lo hizo la Escuela Superior de Guerra, entonces se me hace un texto público, ya pues, cualquier persona puede acceder, ya ustedes tienen el link y se me hizo muy interesante y lo revisé un poco antes de este episodio, pero para recomendar de Y forma algo, académica y también se me hace un texto muy, pues no está tan ladrilludo, está muy visual, tiene mucho tema visual y de fácil comprensión. algo para destacar de ese que le haya llamado especial atención del contenido, así lo haya revisado por encima. Sí, justamente al final sintetiza la estrategia y es lo que hablamos un poco hoy, la necesidad de articulación interinstitucional, el tema educativo que lo mencionamos al inicio, un tema de presupuesto que ahí aborda, pues lo que decíamos, es necesario invertir. Me gustó también ahí que toca el tema del subsidio, pues más que el subsidio, de la colaboración del gobierno nacional con entidades territoriales, que creo que, no, pues para que quede también en el recording de que listo, lo hablábamos acá, de pronto Medellín, Cali, Bogotá, Medellín, Cali pueden tener capacidades ciber, institucionales y presupuesto, pero un municipio de quinta y sexta categoría no, y ahí ese documento habla de pues, la posibilidad de que desde el gobierno nacional se financien, y lo pienso en un caso básico, hipotético, Chigor, un municipio de Boyacá, municipio de sexta categoría, pero tiene un embalse,
puede que el embalse sea víctima de un ciberataque, pero la alcaldía o el municipio no pueda tener la capacidad ni técnica ni financiera para contrarrestarlo. Entonces se me hizo interesante que, claro, desde el gobierno nacional se apoye ese tema a los municipios y lo que decimos, cerramos esa brecha un poco y creo que la intención del Plan Nacional de Desarrollo y a nivel de planeación, cerrar esa brecha entre las grandes ciudades y los municipios de quinta y sexta en materia de planificación. Gracias. Muy buena recomendación, una lectura complementaria a todo este debate. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Jair. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos, denle calificación, pongan comentarios. Y si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitado para discutirlos en español o en inglés, me puede contactar por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.